La campaña sucia no es algo nuevo en la política dominicana. Muchos son los ejemplos de cómo se ha difamado a personas con fines políticos desde la fundación de nuestra república, pues hasta el propio Juan Pablo Duarte fue acusado de ser un traidor a la patria. En nuestra historia más reciente encontramos otros ejemplos, como el de Juan Bosch, quien desde la campaña electoral de 1962 tuvo que sortear campañas que lo tildaban de comunista y ateo. El hecho de que yo reconozca a Lenin como un revolucionario dentro de sus ideas no quiere decir que yo comparta esas ideas, ni las he compartido jamás, ni las he predicado. Yo soy demócrata, y la democracia es lo contrario del comunismo. En las elecciones del 1990 popularizaron un eslogan que decía: "Ese hombre está loco", ¿comprende? Para referirse a Bosch. Peña Gómez también fue víctima de las peores injurias en tiempos de elecciones. En diferentes ocasiones se difundieron falsas informaciones para cuestionar su nacionalidad, asustar al electorado diciendo que si ganaba unificaría la isla y hasta llegaron a señalarlo de brujo. Antes lo jugaba contra mí, sobre la base de que yo era supuestamente haitiano, pero yo presenté ya toda la documentación, la fotografía de mi papá, que era dominicano, de una ciudad llamada San Juan de la Maguana. Entonces ya eso se acabó. Ahora tienen que acusarme por negro. En las últimas elecciones también se han usado argumentos como lazos con el narcotráfico, como los señalamientos de Wilton Guerrero contra Hipólito Mejía en el 2012, o la reaparición de Quirino Ernesto Paulino en medio de la campaña del 2016, señalando a Leonel. La receta sigue siendo la misma: difama que algo queda. Hoy analizamos el impacto de las campañas sucias en el devenir político dominicano y cómo pueden influir en las elecciones. Pero también, si las acusaciones son ciertas, ¿podemos hablar de campaña sucia? Ese es el debate en la mesa de esta noche, María Cela. Bueno, como decíamos antes, es cada 4 años que hacemos esta mesa, pero ahora, dentro de la tecnología, hay un elemento muy interesante que se llama inteligencia artificial. Cómo esta influye también en lo que pueda pasar, que estamos todos totalmente ajenos, la mayoría de los ciudadanos, porque no estamos conociendo todo lo que se ha logrado. Vamos a hablar de esto con todo lo que implica para nuestra democracia y para nuestra tranquilidad en estos meses por venir. Rosario Espinal, doctora en Sociología, profesora emérita de Sociología de la Universidad Temple University, Filadelfia, y además politóloga. Bienvenida, gracias Rosario por estar con nosotros. Juan Matos, informático, abogado y académico con una maestría en ciberseguridad y una maestría en gestión pública. Gracias por estar con nosotros, Juan, y por ese trabajito interesante que hiciste, que vamos a presentar en un momento. Pavel de Camps, analista de social media, experto en monitoreo de campañas políticas y sus niveles de influencia, manejo de crisis en el mundo digital y posicionamiento de marcas. Acabas de escribir un artículo que estaba leyendo de los bots y los trolls y cómo influyen. Hay mucha gente que todavía a estas alturas no sabe lo que es un bot, no sabe lo que es un troll en redes sociales. Y como no entra a Twitter, no le importa, pero resulta que de ahí salen las cosas y se pasan a WhatsApp, que eso es lo que tenemos todos los dominicanos. Muy buen artículo, te felicito. Germán Marte, periodista y comentarista dedicado a las redacciones de diarios impresos, editor del periódico El Día en su versión digital, con más de 20 años de experiencia en los medios de comunicación. Gracias por estar con nosotros, Germán. Un placer tenerte. Y nosotros hacemos una pequeña pausa contando, como siempre, con sus comentarios a la vuelta, una vez empecemos esta conversación interesante de la que todos tenemos que estar atentos, todos los miembros de la familia, porque los jóvenes muchas veces le dicen: ¿tú viste esto, mamá? ¿Tú viste esto, papá? Así que campaña sucia ENM es nuestro hashtag. Ya regresamos.
Teníamos aquí en la pausa una conversación muy interesante donde todos estamos aprendiendo, porque a pesar de que manejamos redes sociales, porque estamos en los medios de comunicación o en la política o lo que fuera, hay muchas cosas que vamos desconociendo de este mundo tan fascinante y tan complejo. Es el tema de los bots y los trolls, cómo se crea una percepción. Y eso era parte de tu artículo, Pavel, y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo se crea una percepción? Se va creando esa percepción a través de las redes sociales de que alguien está allá arriba o de que alguien no sirve para nada o de que alguien es un corrupto o de que alguien es Jesús bajado de la cruz y los ciudadanos de a pie no sabemos distinguir si eso es falso, es creado, es promovido y qué. Y sobre todo el troll, aquellos ataques muy fuertes que creemos que es la gente que está rechazando algo y en realidad todo es orquestado. ¿Cómo podemos diferenciar qué es un bot, qué es un troll y cómo saber que lo son? Bueno, lo primero, un troll es, realmente hay una persona atrás, es una cuenta falsa, no se identifica y es más bien es una persona que es burlona, entonces aprovecha para crear cizañas en la gente y crear un debate. Y los bots son herramientas, que no son personas físicas, que están trabajando, se programan para las publicaciones, muchas veces no están en un dispositivo, es decir, que no está en un lugar determinado, en un país o la cuenta tiene un nombre bastante extraño, no hace publicaciones solamente en el momento necesario y es el apoyo que hacen a los trolls o para el posicionamiento de temas específicos para generar debate o para sacar temas que son de debates reales para confundir a las personas. Estamos en una era de la desinformación. El año 2024 es el año histórico a nivel global porque 60 países y 4.000 millones de personas en este 2024 van a ejercer el voto y es el momento más crítico que incluso en el Foro Mundial Económico se dijo que ya por los especialistas, si quitamos el cambio climático como número uno, la desinformación es el tema principal de preocupación a nivel global, que esto provoca a las crisis políticas que hay en diferentes partes del mundo, que queda en la posición número 2. Así que este es un año muy estelar, donde la desinformación o la información errada para colocar temas a través de las cuentas troll y bot en las redes sociales. Pero ¿cómo, la otra pregunta, ¿cómo podemos diferenciar? Perdón. A veces es difícil, por lo generalmente no tiene una foto, o una foto que no es acorde, si vamos a decir República Dominicana, aparece una persona que no parece ni dominicano, o es una gráfica que no identifica a un ser humano, no tiene un nombre correcto, no se llama Juan Pérez, es decir, Juan 0506, tiene unos números extraños porque son creados de manera automática. Y como es manejada por un manejador de cuentas, programan estas publicaciones para crear esta falsa percepción en la ciudadanía a través de las diferentes redes sociales, principalmente Twitter, donde empieza el tema de las tendencias y de ahí va escalando a otras redes sociales. Pavel, justamente... Pero Pavel, adelante, Diana. Bueno, lo que quería preguntarte, Pavel, es, porque obviamente desde el anonimato de un bot es muy fácil poner a correr cualquier bola y sabemos lo antiético que es, pero ya como que está bastante posicionado que eso se usa como una herramienta de posicionamiento o de ataque o de lo que sea. Hoy día todos los partidos lo están usando. Bueno, yo no puedo alegar eso, que todos los partidos lo están usando, pero sí nos hemos dado cuenta en el tiempo, porque yo tengo más de 10 años monitoreando estos temas, sí en diferentes momentos los partidos en su entorno alguien lo ha utilizado para supuestamente ayudar al partido. Justamente, Pavel, hablabas y María Cela lo decía en la introducción, de generar esa percepción. Y sabemos que, por ejemplo, en Instagram se juega mucho con estos bots a que el algoritmo se mueva, hay mucha interacción en la cuenta, dejan el tema encendido, entonces luego desaparece muchas veces y ya cuando cuentas reales comienzan con la interacción se convierte en viral. El escenario de redes sociales que inició
cuando arrancó con estas aplicaciones como el escenario idóneo para la libertad de expresión, se ha convertido ahora en el lugar de temor para muchos porque tú no sabes qué creer. Para el ciudadano de a pie, porque hasta para nosotros nos cuesta muchas veces identificar de dónde vienen los ataques, si algo es real o no, porque también se amarra mucho al fake news. ¿Qué recomendaciones como experto tú puedes hacer para que puedan identificar? Ya mencionaste como la descripción de trolls y bots, pero ¿cómo puede identificar el ciudadano común cuando esto se trata justamente de un montaje para crear percepción? ¿Se puede identificar? Para crear una percepción, sobre cada todo. día, yo que vivo trabajando, cada día lo hacen más complejo, más difícil. Te ponen fotos de gente reales, te ponen un nombre real, ellos hacen publicaciones normales, pero la tienen viva ahí para el momento que lo necesitan. Cada día es más complejo. Incluso ya te lo colocan en diferentes países para hacer aparentar que es un tema local. Cuando vemos la localización de dónde salió la publicación, también nos damos cuenta cuando no son reales. Pero a veces te hacen una cuenta, incluso hasta con tu propia foto, pueden poner otro nombre y dicen, no, ya es dominicana, se me parece a alguien, pero es realmente una cuenta que cuando vemos que no es desde un dispositivo, no es un dispositivo móvil, no es una PC, no es una tablet, y sale un dispositivo desconocido, ya inmediatamente nosotros vamos identificando y lo vamos agrupando, pero es cada día, esto va creciendo, va evolucionando, es mucho más difícil y lamentablemente todo el mundo tiene que tener monitoreo. Hoy se llama el social listening. Todo el mundo tiene que la escucha social de su propia marca personal y más para los partidos candidatos. Justamente ahí, Tienen que Pavel, escuchar las redes. justamente ahí. Tú en el proceso de observación, estos años que has trabajado con las redes sociales como experto, ¿qué tanto utilizan para la política y en la campaña estas herramientas digitales? Bastante. Aquí la están utilizando incluso para generar likes. Se compran los likes, se compran los comentarios, se compran los views. Incluso aquí ya hemos visto cantantes, gente de figura pública de la música que ha sido sancionado incluso en YouTube por $1 millón. Así que todo esto ¿Quién fue ese? esto Pero ya fue Los sancionado. líderes, los Fue líderes. sancionado. comprando view. Dime ¿eh? qué ¿Quién líder fue tiene que ese? estar saliendo a comprar view. lo que dice un vocero, el Un alfa, vocero. el alfa fue. Ah, el alfa. El alfa fue ¿$1 por millón? $1 millón. ¡Wow! Yo Y sí- esto porque se le estaba pagando por unos views que no eran reales. Y mire, Claro. para YouTube Por supuesto. duró mucho tiempo para darse cuenta de toda la falsedad. Dios. Es que esto se ha convertido en un negocio tan grande a Y el nivel Twitter global ahora que con ha Elon superado a la pornografía. ¿Y el Twitter con Elon Musk, que está más abierto? Lo que pasa, Elon Musk ha sabido ganar un buen beneficio, una pérdida de 24.000 millones, pero le ha sacado provecho porque Ok. tiene un control y es el control de la información. Cuando Elon Musk ha posicionado un tema, incluso en las bolsas de valores, ha caído a grandes empresas. peligrosísimo. Y es peligroso. Bueno, pero es más peligroso para la democracia. A mí me gustaría, antes de entrar en la inteligencia artificial, que es otra de las amenazas, ahora en estas campañas a nivel mundial, como decías tú, que me digan ustedes, en el caso de Germán y en el caso de Rosario, ¿cómo influye la percepción? Estamos viendo, hace poco vimos una campaña de descrédito que puede estar basada en hechos reales o en una forma de poner o una opinión sobre una persona, un candidato, en este caso el candidato Omar Fernández, que se le hizo una campaña y luego salió alguien diciendo que esa campaña fue él que la pagó, no sé si te acuerdas, el famoso elemento que yo le caigo también. Pero bueno, decía yo que cómo influye eso en los votantes, porque a la hora de la hora, si tú crees que todo el mundo está opinando positivamente de esta persona, que es la que va a ganar las elecciones, o que esta persona está por encima del otro, o está por debajo, a la hora de la hora la gente no quiere votar por perdedores. No estoy hablando de los políticos que van a votar por sus candidatos, sino por el resto de la gente. ¿Cómo influyen las percepciones que se crean? Bueno, la experta es Rosario, pero Sí. yo te puedo adelantar. No en vano los políticos, las personas invierten en esa
Juan Mato que sabe, granja de bots. Yo estoy viendo un artículo que yo escribí para una revista mexicana donde se menciona a Alejandra Lagunes, senadora, trabajó para Enrique Peña Nieto. Y esa señora vino aquí a República Dominicana, contratada por Jean Alain. Rodríguez. Ella tenía un equipo de gente, era lo que llaman una granja de bots, ¿verdad? Que generaban cuentas falsas permanentemente. Y su Atacando trabajo era venir a una oficina y elaborar Atacar para un atacar a grupo determinada de gente. comunicadores que le tienen Ajá. sus A frases Uchi, hechas. a Altagracia Salazar, a Sí, Eddie pro Feble. haitianos, Ajá. etcétera. Era un ataque sistemático. Entonces, eso no es casual. Hay estudios de MIT, como el Massachusetts, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que dice que las noticias falsas corren hasta 70 veces más rápido que una verdadera. Y en política, la percepción es importante. Entonces, La psicología humana. eso, desde Goebbels en Alemania se utiliza eso. Entonces sí lo utilizan con bastante frecuencia los políticos para incidir, para influir en la... Y los periodistas a veces caen en la trampa. Sí, se cae. Algunos queriendo, otros sin querer. Algunos que... Algunos se prestan. Rosario. Pero Rosario, históricamente, ¿han tenido efecto las campañas sucias en República Dominicana? Miren, la política es proselitismo. Igual que la religión es proselitismo, que el mercado es proselitismo para que compren una cosa o la otra. O sea, las grandes actividades humanas se fundamentan en el proselitismo. Eso quiere decir que hay que convencer a la gente de algo. Y durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los seres humanos creían en muchísimas cosas falsas. Falsas Sí. en el sentido de que no tenían un sustento empírico, de que no tenían un sustento científico. O sea, en cualquier cosa podían Leyenda, creer. Desde las leyendas. Todo, En la leyendas, Edad todo Media. eso, exactamente. Exacto. O sea, en la construcción de mitos, vamos a decir. Misterios, mitos. Entonces, en el siglo XVIII, siglo XIX, cuando se produce, digamos, la gran revolución industrial, llegamos a la modernidad, se pensó que íbamos a pasar del mundo de las leyendas al mundo de la verdad, donde íbamos a tener creencias basadas en la evidencia. Maravilloso suena eso. Peor todavía. Y con eso vino la democracia fundamentada en la idea de que los seres humanos somos seres racionales y que como somos seres racionales podemos autogobernarnos o podemos elegir quién nos va a gobernar, delegar ese autogobierno a otras personas que nos representen, que de eso se trata la democracia. Pero en el fondo, gobernar no es fácil, ni es tarea para un grupito. Para gobernar y para tú llegar a gobernar, que es la competencia política, tú necesitas convencer muchísima gente para que te vote si estamos en democracia o para que te apoyen de alguna manera si no se está en democracia. Entonces, la política requiere de un alto nivel de proselitismo para que te sigan. Pero una cosa es el proselitismo. Sí, pero el proselitismo uno supone que debe ser racional. O sea, que te convenzan de votar por este Con o por propuestas, aquella, sí. Con ideas, propuestas, con ideas, con verdades. Eso es lo ideal. El asunto está en que los seres humanos somos una combinación compleja de racionalidad y de emotividad. Y la emotividad no es esencialmente racional. Entonces ahí viene el asunto, la complejidad en la política, porque siempre, eso no es ahora ni en los años 70, Toda ni la en vida. los... Eso es toda la vida, toda la vida. Eso que llamamos hoy campaña sucia se ha utilizado. ¿Qué es la campaña sucia? Para decirlo brevemente. O sea, está la campaña positiva propositiva. Esa sabemos cuál es, basada en la verdad, o sea, en el dato, en lo cierto. Está la campaña que llaman negativa, es decir, yo te saco tus Lo malo, inconsistencias, tus lo malo, debilidades. pero tus que son reales, pero que son reales. Sí. O sea, Las tus debilidades del otro. Exacto, debilidades tus ya incoherencias, demostradas. tu debilidad, exactamente. Entonces, eso, digamos, es campaña negativa. Campaña sucia se llama tradicionalmente a el uso, digamos, de la mentira. Claro.
sea, es la construcción de la mentira. Ahora, ¿qué pasa? Tú puedes decir la mentira 100% de una manera que la gente te lo crea, y ahí viene el asunto de la reproducción de la mentira. Si tú dices una mentira muchas veces, la gente se la puede crear. O, que es lo más común incluso, es que tú combinas algunos elementos de verdad con algunos elementos de mentira. Y eso es sumamente efectivo, complejo y que pega. Eso es lo más peligroso. Entonces, en la política tú tienes todo eso operando al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Y ahora con más. la tecnología, porque la tecnología lo que te da son nuevos instrumentos, Y nuevos herramientas mecanismos. y exponencialidad. Claro. Que antes era el tiempo en lo que tú Ese te es el punto. enterabas. Y no sé. Ahora es la exponencialidad en segundos. En segundos. Claro, tú le puedes llegar a muchísima gente. Y ahora se agrega un elemento nuevo, que es la inteligencia artificial. Y nosotros vamos a hablar con este caballero sobre ello y con Pavel también en el próximo bloque. Y les vamos a mostrar algo. A ver qué tal les parece. No voy a decir nada más, ¿verdad? Vamos a ver. Cuando regresemos, ustedes tampoco lo han visto. Cuando regresemos de la pausa. Ya vamos. Bueno, señores, aquí estamos comentando. Hablábamos de la inteligencia artificial. Esa herramienta de la que pudimos disfrutar aquí cuando vino la robot, ¿cómo se llama esta niña? Lucy. Sofía. Sofía, tan linda. La compañera pobre. Sofía. Ay, a Sofía le hicieron pasar un mal rato tan grande, Dios mío. Y la gente no se dio cuenta que utilizaron a Sofía y le cambiaron y editaron la voz de Sofía. Si eso es con la misma robot de inteligencia artificial, y hemos visto lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que vamos a nosotros ver en estos próximos meses en ese sentido? Sí, bueno, ustedes saben que la inteligencia artificial desde finales del 2022 tuvo un punto de inflexión justamente con esta herramienta llamada ChatGPT, que te permitía interactuar como si fuera un humano, ¿no? Y ahora estamos viendo que estas nuevas tecnologías son utilizadas también por los delincuentes, ¿no? A pesar de que hay muchas novedades, cosas a las que le podemos sacar muchísimo provecho, también los delincuentes se están aprovechando de estas nuevas tecnologías para propagar noticias falsas, pero a través de métodos sumamente novedosos, ¿no? Hay una técnica, por ejemplo, llamada deepfake, y deepfake permite, por ejemplo, una imagen que nunca ha existido, colocarla. Por ejemplo, hay una imagen de Trump que era apresado, eso se hizo viral. Así. Pero también puede Fotografías manipuladas. Fotografías manipuladas, pero también puede pasar con videos y puede pasar incluso con audios. Y ahí abre un abanico de posibilidades. Imagínese que usted recibe una nota de voz de su mamá y su mamá le está diciendo que necesita que usted le deposite 50,000 pesos y la recibe desde el número de teléfono de su mamá. Usted dice, bueno, pero es mamá que me está pidiendo esto, ¿no? Exacto. Entonces, la inteligencia artificial abre un abanico de posibilidades con respecto a la desinformación. Y aquí ¿no? estamos lo suficientemente avanzados como para poder crear audios y videos, o están usando tecnologías de fuera, personas de fuera, porque ahora en estos meses va a rodar mucho dinero para pagar cualquier cosa. Bueno, la realidad es que las herramientas están ahí. Y Internet, básicamente, vivimos en una aldea global. Sencillamente las herramientas están. Si usted sabe utilizarlas y sabe que existe, sencillamente podría hacer uso de ellas de manera positiva o de manera negativa. Okay. A mí me llegó... No, María Cela, y ten en cuenta, María Cela, que República Dominicana tiene elecciones este año, pero la gran mayoría de las grandes potencias también. O sea, medio mundo va a elecciones este año, empezando por los Estados Unidos en noviembre. Bueno, que aunque tal vez en República Dominicana no están las herramientas más avanzadas, en esos países sí, donde existe el peligro de que otras potencias extranjeras influyan en los procesos electorales utilizando esas herramientas. Bueno, a mí me llegó este audio. Mentira, a mí no me llegó ningún audio. Yo lo hice, yo lo hice porque es algo que yo quería dar a conocer en el día de hoy, en el medio de este espacio. Entonces, vamos a escucharlo.
Hoy me quiero dirigir a toda esa gente que confía en mí y me conoce, que ha seguido mi trayectoria a lo largo de tantos años. Siempre he luchado por esas cosas que aportan a este país y aunque a ciertas personas no les agrade, no van a lograr que me desanime. Respeto todos los puntos de vista y sé que cuento con el apoyo de ustedes. Ha sido una decisión algo difícil, pero he decidido incursionar en la política. De esta manera puedo aportar más al país. Espero apoyen mi candidatura para estas elecciones. Saben que uno siempre ha luchado por las cosas que son positivas y buenas y necesarias para el país. Es importante que sepan que la voz que escuchan no es la de María Cela, es un experimento creado por Juan Matos con inteligencia artificial para demostrar cómo esta tecnología puede ser usada para generar noticias falsas en un contexto electoral para engañar a la gente. No. No grabaste nada de eso, María Cela. Todo eso claro se hizo que con no. inteligencia artificial. Yo no he dicho nada de eso. Que conste, por favor, enfóqueme. La cara de Germán era un poema. Eso, para que lo peguen. Mira, la cara de Germán era un poema. Dije, pero María Cela. Germán estaba asustado. Germán Yo lo estaba creí. asustado. Germán estaba asustado. Sí. Y de hecho, yo cuando lo recibí, se lo puse a una amiga mía que está en los medios de comunicación y que estaba en mi casa. Y ella levantó las cejas y abrió los ojos. O Pero sea, no, lo mío no fue susto, fue sorpresa. Sorpresa. Sorpresa porque me convenció, parecía pero, real. ok, ¿a cuánta gente que llegue un audio así? Y no estoy hablando de María Cela, que no importa nada. ¿A cuánta gente que llegue un audio así la pueda convencer de que es esa persona que está hablando y diciendo eso? ¿Qué porcentaje de la gente que le llegue por WhatsApp, por ejemplo? ¿Y cuánta gente se va a quedar si después sale la aclaración de que eso es falso, que no sé qué? ¿Cuánta gente se queda pensando que es Se queda la duda. Muchísima gente. Eso es Muchísima generalmente gente. las malas prácticas, pero las buenas prácticas te ayuda a hacer campañas más personalizadas. Es decir, hola María Cela, te estoy llamando fulanito de tal, este día quiero felicitarte en tu cumpleaños. Ay, esos son Tú puedes contactar sí. a todos los ciudadanos y felicitarlo como si fuera el candidato. Ay, pero eso es horrible. Porque yo me acuerdo de una campaña Sí, donde te sí. llamaban Te llamaban. y tú le cogiste pique. Pero no es Candidato. personalizada. Por ejemplo, la personalización, cada día, las campañas cada día van a ser más personalizadas. E incluso Sí, pero en lo otros falso países, molesta. La inteligencia artificial te va a permitir tener candidatos virtuales. Es decir, tú vas a ver tu figura Ok. tal como eres, mandando un Sí, mensaje pero- personalizado a una persona que va a ejercer el voto, porque el 85% de los electores van a estar conectados. Entonces, es otra forma de las buenas prácticas de la política de tú contactar a tu elector y tratar de convencerlo. Pero tú puedes te hacer imaginas, eso Tú mismo. te imaginas horas antes. Tú puedes hacer eso mismo con la persona real. O sea, tú no Sí. necesitas la inteligencia artificial. Eso que está diciendo Diana es importante. Horas antes. No, tú te imaginas horas antes de las elecciones que corre un audio de uno de los candidatos renunciando a las elecciones, diciendo, miren, yo renuncio y apoyo a fulano. Y es mentira. Pero mira, para eso hay un antídoto en la redacción. ¿Cuál es? Ir a la fuente original, a la fuente primaria. Sí, pero no Porque- todo el mundo tiene acceso. No, pero en el caso de los periódicos, teníamos De los por periodistas, principio que Twitter no es fuente, No. o no lo era, porque eso ha tenido que cambiar. Por ejemplo, a partir de Donald Trump. Donald Trump es por Twitter que da su Todo. mensaje. Ajá. Entonces, si yo escucho ese audio de María Cela, lo más probable no, lo que tengo que hacer es llamar a María Obligado. Cela. Pero no lo hacen. Bueno. Hubo periódicos que pusieron noticias falsas Sí, de sí. una campaña sucia que me hicieron a mí. 2 periódicos, dos grandes conglomerados de noticias. Porque están pasando, violando los procesos normales que, Que tienen es la ver con el confirmación. periodismo. Es la Que confirmación. la confirmación de la Pero hay información. mucha gente joven que se lleva de esto y Pero no lo que contrasta. sucede es que, aunque 1 hora, 5 minutos, 2 horas después, un periódico o todos los periódicos vayan a buscar la información, Ya. eso está rodando. Sí, sí. O sea, Esa eso es la está duda. rodando. Es en lo difícil. gua- Decía exactamente. Juan. Y la mayoría de la gente no va a buscar la información. Así es. Y miren, estaba viendo las edades de los electores y casi el 50% está entre 18 y 40 años, o sea, y lo decía en el 2020, pero ahora se agudiza más. Los jóvenes de las redes sociales o los que utilizamos las redes sociales de alguna manera van a decidir las elecciones, o sea, el campo de batalla
electoral, yo lo veo como los medios electrónicos. A veces me preguntaba, ¿y esto de los mítines? ¿Llegará el momento en el cual esas caravanas quedarán desfasadas o pasarán, entiendo yo, Ay, por quizás favor, a un pero segundo que sea, plano? que ¿no? estuve bendita sea la tecnología. ¿Verdad? Pero de alguna manera el impacto que tienen las tecnologías para propagar información es sumamente relevante. Los jóvenes y los no tan jóvenes se enteran por aquí. Y de alguna manera lo que tú estás viendo por ahí, verdadero o falso, tiene incidencia en las decisiones que tú vas a tomar, ¿no? Lo que está pasando en redes sociales, con la tecnología, con la inteligencia artificial, preocupa en el mundo, en las elecciones. En México, inclusive, el año pasado, el comité electoral se pronunció diciendo que estaban preocupados porque era algo que no podían controlar, que no podían regular, ni sabían cómo hacerlo. Entonces, eso genera preocupación también a nivel local. ¿Cómo podría influir cuando acabas de mencionar que justamente el 40% del electorado es joven, casi el 50%, es joven, activo en redes sociales y tiene tanta influencia de todo lo que está pasando y todo lo que le está llegando? Y no conoce el pasado de sus candidatos. Para colmo. Entonces, Además, ¿qué podríamos hacer? Porque uno se siente como indefenso, porque ¿qué va a pasar? No, la mejor defensa la va a suministrar son los medios de comunicación. Tradicionales. Los medios tradicionales que ya tienen página web. Para que usted tenga una idea, el 100%, de 100 medios, solamente con 14 medios tiene el 89% de la lectura. Es decir, entre 7 y 9 millones de dominicanos que leen a través de los medios noticiosos que colocan esas noticias. Incluso el dominicano, cuando busca una noticia, vamos a poner María Celia es candidata, no la va a buscar únicamente... No lo repita para ver que No, después pero es un ese. ejemplo, es un ejemplo, Bueno, tengo que poner sería- un ejemplo. Pero el dominicano lo busca en 6 medios diferentes, la misma información para ellos. El dominicano promedio. El dominicano. Pues, Ha tengo aprendido. más de un año monitoreando todo esto, toda la noticia, lo que es noticia e Han información. aprendido. El dominicano ha aprendido porque el dominicano es chivo. Entonces, como son chivos, quieren confirmar la misma información Es tigre, pero es en diferentes medios para ver si es verdad. Incluso en el flujo de la información, que es una parte de análisis, como incluso hemos visto de cuando una persona busca esa información, va a un medio y me indica hacia el otro medio donde se dirige, Germán. buscando Sí, sí. el mismo tema. Germán, pero los medios no están corrigiendo. Antes los medios hacían la fe de ratas, colocaban con la misma importancia que colocaron la noticia, colocaban la aclaración. Hoy en día no, lo que hacen, como es digital, Se borran borran, lo sí. que es incorrecto de la noticia y vuelven y colocan. Pero ya quedó. Ya quedó. Ya nunca dijeron, perdón, nos equivocamos. Pero deberían hacer, o Deberían deberíamos los medios hacerlo. volver a repetir. Porque queda esa- lo que llaman ellos la huella digital, queda Sí. esa huella en algún lado. Sí. Quiero aprovechar a Yo Germán. quiero volver, Adelante, perdón, Diana. yo quiero volver a la campaña sucia y a la efectividad de la campaña sucia. Y la pregunta va dirigida a Rosario, porque en procesos electorales pasados, como las elecciones del 2020, las anteriores también del 2016 y anteriores a esas también, vimos campañas intensas contra candidatos por temas ideológicos, o sea, contra candidatos que, por ejemplo, apoyaban las causales y ese tipo de temas. Y al final los candidatos ganaban. Pasó con José Horacio, pasó con Faride, pasó en su momento con Magda Rodríguez, pasó con Minú Tavares, con Gustavo Sánchez, con muchísimos candidatos Demóstenes que Martínez, tenían pasó. ese tipo de pensamiento y como quiera ganaban. Entonces, Rosario, ¿todas las campañas son efectivas? No todas las campañas son efectivas. Además, el asunto no es lineal. No es que si hay una campaña a favor o en contra de algo, eso siempre se va a imponer, porque hay muchos factores en juego. En ese caso específico que tú mencionabas, el electorado donde competían esos candidatos, o una buena parte de esos candidatos que tú mencionabas, son demarcaciones del país con una población de alto nivel educativo, que va a buscar más información, que se forma Lo que sus dice ideas en base a sus propias preferencias y es menos vulnerable a ese tipo de campaña, digamos, sucia o negativa en este caso, porque no es ni siquiera sucia, porque es simplemente una campaña donde están diciendo, claro, ¿cuál es la parte sucia? Que porque creen en tal cosa son malos, que porque creen en tal cosa porque no deberían creen- ser electos. exacto. Esa es la parte, digamos, sucia.
que se podría decir. Ahora, tú podrías decir, no, no es sucia, Subjetiva, es además. simplemente una lucha por ideas. Y en donde corresponde a un grupo tú- ideológico. Exacto, o sea, tú puedes decir, es una lucha ideológica, no es Si yo me campaña identifico sucia. con ese grupo, entonces yo... si Bueno, yo- pero si tú le dices a una persona asesino de niños, eso es campaña sucia. ¿Cómo es que Bueno, sí qué? Que si tú le dices a una persona, a un candidato asesino de niños, eso es campaña sucia. Y era es de ahí para allá. Lo que pasa es que, Ah, bueno. es que hay un segmento ideológico que así lo cree. Sí. Entonces, claro, Así es. si uno no lo cree así, uno va a decir esto es aberrante. Pero para las personas que creen eso o que lo magnifican y lo ponen de la manera más negativa posible, entonces ellos están diciendo lo que creen. Y esa es la complejidad de la política, porque en la política hay una lucha real de ideas y de intereses, no es inventada. O sea, tú podrías eliminar todos los bots, toda la tecnología nueva que hay, y esa lucha existe desde hace mucho seguirá existiendo. tiempo y Y seguirá seguirá existiendo. existiendo. O sea, seguirá la política es una lucha brutal Una guerra. en torno a Para ideas e gobernar, intereses. para gobernar y países, Claro. y países en vías de desarrollo o países como el nuestro, donde mucha gente hace carrera en la política, así es como ven la política como una forma de escalar socialmente y económicamente, entonces con más pasión. Sí. Porque, Ya óyeme, hay otros países donde la gente ni se entera quién está en la oficina de gobierno y que no van a Ahí votar más que la la pasión, mayoría. ahí son los intereses. No, y Los estamos intereses. viendo recientemente que los políticos ahora es quien acaba más con el otro. Pero cuando tú vienes la propuesta que deben presentar a la Junta, que es una norma obligatoria, solamente un candidato ha presentado propuesta. Es decir, Vamos a es hablar muy de eso. preocupante Mira, esa y parte. Vamos a ir dejando primero recomendaciones para la gente con relación a las campañas sucias. ¿Qué debemos exigir cuando la ciudadanía se empodere y exija? Y lo hemos visto ya. Exigieron hace 3 años pulcritud, honestidad, transparencia, y votaron por eso. No votaron por un candidato, no votaron por un partido, votaron en contra de... Votaron tanto que votaron hasta la Junta. Sí, 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 sí. Ay, qué bueno. Sí, es verdad. Entonces, sí, podemos seguir exigiendo muchas cosas, entre ellas ideas, propuestas, pero propuestas, porque el papel lo aguanta todo. Yo puedo poner un montón, decir que voy a hacer 500,000 cosas. Vamos a empezar a redondear. Pero el ¿Y dominicano, cómo el dominicano es muy protegernos de todo lo inteligente. falso? Todo candidato, hoy en día, el ciudadano debe exigir que debe tener una página web indicando a qué aspira y Ay, por sí. qué aspira y qué propone. Entonces la ciudadanía va a saber que esas propuestas si son reales o no. Ahora, los candidatos ya presidenciales debería ser una norma. Esa propuesta no es entregarla a la Junta, debe ser pública para que todo ciudadano pueda ver por lo menos cada ministerio qué es lo que quiere hacer. Porque no es de ahora que están aspirando. Es decir, que no fue ayer que decidieron aspirar. Ellos tenían ya hace No, y tiempo so- una y planificación. socializarlo, Pavel, Y porque que el eso colgado en una ciudadano, página pero web que no lo eso ve nadie permite la tampoco. socialización. Esa es la gran Claro. ventaja que trae la tecnología, que va a permitir la transparencia, el libre acceso a la información, que hay una ley de libre acceso a información, porque a los partidos le pagan para fortalecer la democracia. Entonces, como hay recursos públicos, deberíamos exigir que todos los candidatos deben presentar sus propuestas que sean reales, porque uno puede prometer que vamos a la luna y eso es imposible en República Dominicana. Pero si hacemos propuestas de cada tema y lo socializamos y no miramos a los candidatos ni a los políticos, sino propuestas, podemos sí fortalecer la democracia. Germán, hacia el periodismo dominicano y sobre todo a los jóvenes que incursionan y sobre los que recaen la mayor parte de las redacciones, tú lo sabes, Sí. el gran trabajo. Sí, pero yo quiero ir algo al votante, Al votante. en general. Mira, si una persona es estafada, bueno, es una víctima. Pero si sabiendo que es un estafador, vota por él, es un cómplice. Es decir, el votante, y eso es una de las pocas ventajas que tiene el sistema. El votante, el voto tuyo, el mío y el del señor que está ahí, el guardián, vale lo mismo. Es decir, ese día el votante tiene poder, pero necesita para que haya poder, conciencia, ¿no? Debe tener conciencia y votar por gente que valga la pena. Si vota por delincuentes,
por narcotraficantes, que aquí no conocemos todos, porque le dieron un picapollo, porque sabiendo que es un sinvergüenza, esa persona debería cuestionarse. Pero Debería cuestionarse. Los medios de comunicación también juegan un papel importante, tienen una responsabilidad, no reproducir todas las chácharas, todas las porquerías que hay, sino, bueno, aunque lo publique, lo que haya dicho fulano o tal o cual, poner en contexto los antecedentes de esa persona. Es que las páginas digitales ahora necesitan todos los días tener X cantidad de posts y están utilizando fuentes que no son fidedignas. Exacto. Fuentes que son sensacionalistas, manipuladas. Sí. Para poner una noticia. Cuando tú la llevas ahí, tú la estás avalando, ya tú... No, espérate, ya eso no es un canalito. No, eso es el día, periódico fulano de tal. Sí, ahí hay que tener cuidado. Y eso es muy peligroso y muy dañino. Sí, totalmente. Sí, miren, entiendo que, a ver, vamos a estar siendo bombardeados a través de los medios digitales porque la mayoría estamos conectados. Hay que ir a fuentes fiables. Pavel comentaba cómo hay algunos dominicanos que van a los periódicos a hacer las validaciones. Entonces, es muy importante, ya que vamos a ser bombardeados a través de los medios de comunicación digitales, entonces debemos validar en las fuentes oficiales para ver realmente qué es lo que se está intentando comunicar. Y aún la fuente oficial hay que validarla con dos Hay que validarla también. Siempre. Y tener cuidado y examinar las tendencias. ¿Qué es lo que están publicando? ¿Cuál es el mensaje que quieren hacer que llegue a mí? ¿Quiénes son? ¿Quién es el vocero? O sea, ¿cuáles son esas personas que están intentando transmitir ese mensaje? ¿Cuál es la credibilidad de esa gente? ¿Cuál es la credibilidad? ¿Cuál es la tendencia? Pero esta persona solo escribe del partido rojo, rojo, ya tú sabes que el mensaje va a estar alineado al partido rojo. Entonces debemos ser más cautos y abrir más los ojos, ¿no? Rosario. Bueno, en la utopía de la vida podríamos pensar en una ciudadanía sumamente educada, formada, informada, consciente, etcétera, etcétera. Esa no es la realidad. No podemos pensar que va a haber una ciudadanía tan informada. Por eso las elecciones se tratan de pocos mensajes. Y eso no es en República Dominicana, eso es en todo el mundo. Son pocos mensajes que los candidatos, los partidos articulan en torno a los cuales desarrollan un posicionamiento y un vínculo con esa ciudadanía. Entonces, lo que hay que tener muy en cuenta es cuáles son precisamente esos mensajes claves en torno a los cuales los distintos candidatos y candidatas se posicionan para que podamos elegir. En ese contexto se envían múltiples mensajes, como ustedes han dicho. Es muy confuso. Y parte de la política hoy en día es confundir y abrumar a la ciudadanía para que tenga menor capacidad de pensar y de decidir adecuadamente. Pero hay que apostar a esa utopía. Yo soy un soñador impenitente. Hay que apostar a eso. A una ciudadanía educada. Que vote por los mejores intereses de todos. No por los míos particularmente, sino los de todos. Y que no se crea todo lo que le dicen. Porque sin sueño no cambiamos la realidad. Sí, pero no estoy en contra de los sueños. Lo que estoy diciendo es que realmente en la dinámica política en todo el mundo, las elecciones se basan en dos o tres ideas de los distintos candidatos. Pero esto que hemos dicho en el día de hoy no solamente aplica a las campañas políticas, aplica a todo el mundo. Las noticias falsas, las campañas sucias, hoy en día se elevan. Son los foros, lo que antes era en la época de Trujillo, el foro público, lo que eran las plazas en la época de la Revolución Francesa, las grandes plazas donde se ahorcaban a las personas o se guillotinaban a las personas y todo el mundo aplaudía sin saber si esa persona era culpable o no. Y hoy en día nos hemos convertido en eso, en parte del circo. Dejemos de ser parte de ese circo y vamos a usar nuestra cabeza por el bien de todos nosotros y de nuestra democracia. Un beso grande, Dios le bendiga. Diana, mi querida Nairobi, y a todos ustedes muchísimas gracias y sobre todo a ustedes. Un beso grande, nos vemos mañana.